atención con esto, ¿sí? Presten atención porque, según un religioso, Ay, va. atención ¿Es en con serio esto, Nadia Ferreira y Marc Anthony están incurriendo en adulterio. Atención, Juan Manuel Salinas, vos tenés esa información. Sí, así viste que en los últimos días se había hablado que se recordó que Marc Anthony se había casado ya hace unos años con su anterior pareja, que se casó por iglesia en Puerto Rico, en la catedral de Puerto Rico. Entonces ahí entra un poquito porque se acuerdan que se hablaba que hubo un padre en la boda de Nadia y Marc que dio la bendición. Entonces, ¿qué bendición dio? Entonces como me entró la curiosidad, porque estos temas a veces se confunden, sacerdotes que no me quisieron dar el nombre para no entrar en controversia, pero yo simplemente consulté cómo son las reglas dentro de la iglesia para entender bien el por qué había un sacerdote que dio la bendición a Marc y Nadia. Entonces, él me explicó bien puntual, ¿no? Sin cuestionar a nadie, simplemente qué dicen las reglas de la iglesia. Entonces él dice, el matrimonio sacramental válido es indisoluble. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En la iglesia no hay divorcio. Nadie tiene el poder de disolver lo que Dios ha unido. Lo que sí hay en la iglesia es una declaración de nulidad. No. Después de una investigación se puede llegar a la conclusión de que nunca hubo ese matrimonio porque no se dieron algunas de las condiciones necesarias para ser validadas. Por ejemplo, que el consentimiento estuvo viciado, que no fue completamente libre. Si es así, ese matrimonio no es válido y se hace la declaración de nulidad. Entonces, claro, son casos muy específicos. Por ejemplo, vos estás casada, por iglesia podés alegar que cuando te casaste no hubo amor, sino que te obligaron con él. Entonces vos eso lo presentás para anular ante la iglesia y ellos estudian y si dan el ok, se hace la declaración de nulidad. Entonces vos podés volver a casarte por iglesia. Okay. O sea, según este religioso, Marc y Nadia no están casados de manera válida. Entonces dice, si Marc Anthony se casó válidamente por iglesia, su anterior matrimonio sigue vigente. Y tanto él como Nadia están cometiendo adulterio. Para la iglesia, ¿no? Sí, claro. Ahora, si Marc Anthony se casó e hizo un proceso de nulidad, entonces sí puede casarse con otra persona por iglesia. Ahora, me dice, lo que se suele hacer es que algunos curas, y eso es discutible, es dar una especie de bendición externa, como se suelen hacer con las cosas. O cuando alguien te dice la bendición padre. Viste que es muy común, ¿no? Vos le decís al padre la bendición. Claro, como le bendecís al auto y te va a cupé y te bendice el auto. Entonces él dice, porque para eso no se le pregunta si está en gracia o está en pecado. Entonces se le da la bendición. Solo que eso genera confusión, que es lo que pasó. Pues yo veía algunos comentarios que no entendían, pero ¿cómo si se casó por iglesia, hay un cura en la boda? ¿Viste? Dice, eso genera confusión, porque muchas personas se preguntan, pero no se casó antes por iglesia, es el problema que genera eso. Y bueno, así es. Bueno, fuerte entró el religioso, ¿eh? Sí, con muy fuerte. Entró. Clarísimo. Sí, no se ahorró absolutamente nada y dentro de lo que él cita como parámetros, entonces concluye que este matrimonio no es válido. O sea, y habíamos hablado la semana pasada que Marc se había casado por una vez o uno de sus matrimonios anteriores fue por iglesia. O sea que no le va a pagar $25.000 a nadie si es que... No, puede ser por ley. Claro, por ley. Chupa un huevo, por matrimonio civil. No importó. Claro, eso es independientemente a la ley, ¿viste? Que la ley es una cosa... Ahora, si ellos se casaban por una iglesia evangélica, por ejemplo, pudieron haberse casado por iglesia. Vos sabés que la esposa del embajador Apodaca, creo que era el apellido, justamente hizo esa salvedad de que no fue una boda religiosa, sino que un sacerdote fue hasta el lugar para bendecir, tipo... Los anillos, creo que es lo que se no hace. fue que se casaron. Lo que me tranquiliza entonces es que Nadia todavía se puede casar por iglesia.
Nadie así. O sea, cuando se vuelva a casar, digo. Y va ¿Por qué te cobrando tranquiliza 25.000. No, y para, entonces para cuando aparezca, así al que todo el mundo le gusta. Claro, sí. Viste que a la Pero gente si no le ella gusta, sí, no es Marc. para toda la vida. Claro, ella si el día Puedes mañana... hacer planes ya en medio de tu matrimonio para Bueno, otro pero imagínate le matrimonio. tenés vecino a puede ser. David Beckham, por ejemplo, cualquier cosa puede Ay, pasar. sí. Entonces, Insistente con Claro. eso. No, espera, es que espera, nadie César. puede todavía casarse por César, exactamente. No, esto. Está Maluma también, es muy cerquita ahí, Maluma. No, Maluma yo creo que corre más peligro Marc que nadie. Ahí va. ¿verdad? No, claro, si ella se divorcia por ley, puede Casarse, en el pero futuro por casarse iglesia. por iglesia, claro. Ojalá acá en Villarrica. Claro, hay que aclarar que el hombre habla de la iglesia. Claro, la la iglesia, iglesia, no en lo netamente. civil. Independientemente a la Pero ley. ellos la están ley es casados. Reglas de iglesia. Claro. Exacto, pero ellos legalmente están casados. Claro. Un juez, Claro, presenció, legalmente, la claro. firma acta, todos los chiches. ¿verdad? Eso sí. Eso no hay duda. Eso, claro. Bueno, no, ellas claro. se fueron de luna de miel, ¿no saben? Dicen que están de luna de miel. Sí, pero no hay mucha información al Todo respecto. secreto, todo secreto. Secreto. Ahora, Ok. yo escuché, no sé si es cierto. Seguro que habrán tuvieron- vendido también los derechos de la información de la luna de miel. Parece que sí. No, vale. No, yo escuché, no sé si es cierto que postergaron todavía porque Abdala no tenía tiempo. Abdala también va a la luna de Sí, miel. parece Y él que tenía sí. que ser el fotógrafo. Tenía que ir, entonces postergaron un chico. Qué No nivel, sé si es ¿eh? cierto. En la pantalla. Una a la luna de pareja. miel con tus amigos. Sí. Está buenísimo. Bueno, ¿Quién pudiera? vamos a ver qué información podemos